¿Quieres tener tu propio asistente de inteligencia artificial sin saber programar y completamente gratis? Bueno amigos, en este video les voy a presentar la opción HEMS de Gemini que nos sirve para crear agentes asistentes personalizados a nuestra medida y ya no solo utilizar lo que es el chat general de Gemini, sino que podemos darle ciertas instrucciones personalizadas para que haga una actividad específica que nosotros estemos necesitando en ese momento para nosotros especializarnos en algún tema, ya sea programación, matemáticas, que nos ayude a estudiar para un examen, que nos ayude con recetas, deporte, bueno, un sinfín de opciones tenemos con Gemini, los GEMS, que son completamente gratis. Voy a aclarar algo desde el principio y es bastante importante. Esta opción de GEMS personalizados es completamente gratis. No tienes que tener la versión de pago de Gemini, así que si tienes la opción gratuita es completamente válido. A diferencia de ChatGPT, donde definitivamente tienes que tener una cuenta paga, que sería la opción de $20 mensuales de ChatGPT, para tener acceso completamente a los GPTs, que de hecho tengo un video por acá, el cual los invito para que vayan y lo vean y miren cómo se construye un GPT y sepan qué es completamente. Ahora, sin más nada que decir amigos, vámonos directamente al grano. Estoy aquí en mi interfaz de Gemini. Como ven, estoy en la opción completamente gratuita, así que no se preocupen por pagar $20 mensuales, ya que esta opción está completamente gratis. Como ven, vámonos entonces a la opción que dice descubrir GEMS, aquí en la parte izquierda, y vamos donde dice gestor de GEMS. Aquí podemos explorar algunas ideas, orientaciones profesionales, asistentes de programación, tutor personal, que es para lo que podemos utilizar estos GEMS. Ya depende de tu necesidad, lo que estés buscando en el momento que tú necesites, bueno, ya lo puedes ajustar. Yo aquí me he creado dos GEMS para el ejemplo, pero nosotros vamos a crear un nuevo gen. Le vamos a dar en la opción de nuevo gen, aquí está. Y bueno, esa interfaz es bastante parecida a la de GPT, a la del constructor de GPTs, pero aquí vamos a tener una diferencia que evidentemente en la versión paga de ChatGPT tenemos, que sería la opción de conectarnos a servicios externos, APIs, pero aquí como es básico y es completamente gratis, esta opción no va a estar. Bueno, simplemente aquí le damos a dar en el nombre, no sé, profesor de ciencias naturales, por ejemplo. Entonces, tú aquí le vas a dar la instrucción al profesor de ciencias naturales, al profesor de matemáticas, al profesor de, bueno, de lo que sea. Aquí hay un ejemplo, nos dice, eres un horticultor con experiencia en césped natural y plantas autóctonas y ayudas a las personas a planificar jardines que consumen poca agua, ten en cuenta la ubicación, el clima, bueno, es como el contexto de lo que va a ser este gen personalizado. Si ustedes no tienen idea más o menos de cómo construir el prompt, de hecho se lo pueden pedir al mismo Gemini, abren simplemente un chat aparte, voy a abrir un chat aparte con Gemini y pueden darle una instrucción que les cree un prompt para generar un gem. Entonces, cuando Gemini les genere a ustedes ese prompt, simplemente vienen acá y pegan la instrucción. Eso es todo lo que tienen que hacer. Como ven, completamente fácil y gratis. Seguidamente van a encontrarse con la base de conocimientos, que sería literal lo mismo que está en el GPT constructor, donde vamos a agregarle, por ejemplo, un libro. Aquí podemos añadir documentos de texto, Word, PDF, y esto va a servir como referencia del gen personalizado. Vamos a un ejemplo. Aquí tengo uno que desarrollé que se llama ejercicios de lógica. Ya yo lo he creado. Le voy a dar aquí en editar, porque una vez creado lo puedo editar. Y como ven, el nombre es ejercicios de lógica. La instrucción: eres un profesor de lógica de programación, el cual se especializa en desarrollo de software, entrena a su alumno a desarrollar pensamiento lógico a través de ejercicios de pseudocódigo para obtener, bueno, aquí están todas las instrucciones. Eso fue una prueba que hice, pero después la hice introduciendo un prompt directamente que Gemini me dio. Y bueno, la diferencia realmente es bastante valiosa. Aquí yo agrego un PDF, que sería un libro de algoritmos, donde el GEMS va a tomar referencia de este libro
para generar los ejercicios de lógica y así sucesivamente. Por ejemplo, si tú estás estudiando matemáticas, bueno, puedes subir aquí un libro de matemáticas y solicitarle en el chat al gen personalizado algunos ejercicios y él va a tomar como referencia esa base de conocimientos que tú le has agregado. Ahora voy a ver acá, por ejemplo, dice tutor personal de Python. Vamos a ver, voy a darle en editar. Y como ven, aquí vamos a ver, bueno, aquí está. Aquí el prompt se divide por partes. El objetivo principal, los roles y personalidad del GEM, del tutor. Va a ser una evaluación inicial. Esto es algo recomendado, pero es opcional a la vez. Y aquí está todo mi prompt. Es bastante largo, la verdad. Sin embargo, se los voy a dejar en la descripción del video para que ustedes lo analicen y lo tomen como ejemplo para que creen el suyo completamente personalizado. No se les olvide, es completamente gratuito. Entonces, como ven, la instrucción es bastante larga y él me va a enseñar a mí a cómo programar en Python. Ahora, vamos aquí a la base de conocimientos. Bueno, yo le había cargado un documento, pero al parecer se ha eliminado. Bueno, vamos para el ejemplo. En conocimientos voy a darle en añadir archivos. Añadir archivos. Y yo le voy a agregar, por ejemplo, este que dice curso intensivo de Python. Y lo voy a agregar. Ahí se va a cargar. Entonces, cuando yo empiece a aprender Python, empiezo desde el principio, ¿no? Empiezo tipos de datos, variables. Entonces, todo este ejercicio que yo haga, el GEM va a tomar como referencia en la base de conocimientos que yo le estoy agregando. Esto es bastante importante, ténganlo muy en cuenta. Siempre subir una base de conocimientos para que el GEM no tome información general, sino que se especialice directamente en Python o en ciencias naturales o en recetas o en deporte, lo que ustedes quieran. Yo creo que aquí está la ventaja principal de esto, ya que cuando utilizamos el chat general, él evidentemente va a tomar información muy general, mientras que cuando utilizamos una referencia específica, en este caso el documento PDF, él se va a centrar siempre en lo que hay en ese libro. Entonces, siempre ténganlo en cuenta y es bastante importante. Ya simplemente todo agregado, las instrucciones, simplemente damos en actualizar. Como ven, es supremamente sencillo y fácil crear un gen en Gemini y lo más importante, completamente gratis. Y listo amigos, ya lo hemos guardado. Ahora simplemente vamos entonces a ponerlo a prueba. Vamos a ver el tutor personal. Entonces, por ejemplo, voy a iniciar mi aprendizaje en Python. Entonces, hola, soy tu tutor personal. Hola, soy tu tutor personal de Python. Es fantástico que hayas decidido embarcarte en este viaje de aprendizaje. Aquí ya yo lo estoy entrenando para que se centre en algo específico que sería el lenguaje de programación Python para que me lo enseñe. Bueno, entonces aquí dice por dónde empezar, que si me pregunta que si tengo alguna experiencia previa en programación, qué me gustaría lograr con Python, por ejemplo, automatizar tareas, desarrollar webs, analizar datos, crear juegos o simplemente curiosidad. Bueno, ya tú aquí entonces empiezas a desenvolverte con el GEM personalizado y al finalizar el chat, por ejemplo, para que tú continúes con tu aprendizaje, simplemente puedes aquí darle clic derecho y lo fijas para que quede puesto siempre ahí cada que abras la interfaz de Gemini. Algunos ejemplos básicos para personalizar el GEMS, yo diría que seamos bastante claros y específicos desde el principio. Por ejemplo, yo me centré en aprender a programar, más nada. Entonces vamos a enfocarnos simplemente en eso. Y el GEMS ya se irá personalizando a medida que lo vamos utilizando. Y listo amigos, eso sería todo entonces. Ya saben cómo crear sus propios gems personalizados en Gemini completamente gratis. Y de hecho voy a estar trayendo más contenido relacionado con Gemini, ya que como hemos visto, esta tecnología de Google está presentando avances significativos. También en la parte de imágenes, en la parte de videos, creación de contenido. De verdad que el desarrollo de Gemini por parte de Google ha sido brutal, a la cabeza de, bueno, de OpenAI, que fueron los pioneros también
en este tipo de inteligencia artificial generativa. Y por supuesto, más adelante estaré integrando también la IA de Anthropic, que sería Cloud, que sería un competidor directo de OpenAI y Gemini. Así que son tres tecnologías que son bastante interesantes de explorar. Cada una tiene sus ventajas y desventajas, sus puntos fuertes, sus puntos débiles. Así que todo esto lo estaremos explorando en este canal. Y nada amigos, eso es todo entonces por este video. Espero les haya gustado, les haya quedado claro de cómo crear un gen personalizado en Gemini. Si les gustó el video, les pido que por favor se suscriban al canal, que le den un me gusta al video para que apoyen el contenido. Si tienen alguna duda, por favor déjenmela en los comentarios, que yo con mucho gusto les estaré respondiendo. Sin más nada que decir, nos vemos entonces en el próximo video. Que estén muy bien, cuídense mucho.